Pues muy buenos días, querida familia, querida iglesia. Tengo el privilegio de compartir el día de hoy con ustedes la palabra de Dios. Pero ¿qué te parece si antes de comenzar pedimos al Espíritu Santo que hable a lo profundo en nuestro corazón? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no cierras un momento tus ojos ahí en tu lugar y con tus propias palabras dile al Espíritu Santo, háblame, háblame en esta mañana? Hermoso Señor, estamos aquí por ti. Señor, eres tú la razón. Así es que pedimos de tu gracia para que hoy tu palabra transforme nuestra manera de pensar y así transforme nuestra manera de vivir. Espíritu Santo de Dios, habla lo profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, derribando argumentos que nos desvían de tus propósitos y más bien plantando tu palabra que es vida y que es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pues bueno, familia, he titulado esta plática Oraciones que agradan al Señor. Mi esposo veía cuando estaba haciendo esta presentación y dice, entonces hay oraciones que no agradan al Señor. Le dije, pues sí, pero ese no es el tema. ¿Cuál es el tema? Oraciones que agradan al Señor. Y bien, yo te voy a invitar que por favor me acompañes al libro de Hechos, capítulo 4. Acompáñame ahí en tu Biblia. Si no traes Biblia, no te preocupes. Aquí en las pantallas vas a poder seguir la lectura. Estaré usando Nueva Traducción Viviente. Pero algo que me encanta es cuando surge la iglesia en el libro de los Hechos. Cuando este grupo de personas que han tenido un encuentro con el Maestro empiezan a ser transformados y algo en su interior empieza a revolucionar, ¿verdad? No solamente sus vidas, sus familias, sino también su entorno. Y ahí en el libro de los Hechos vamos a leer a partir del versículo 23 al 31. ¿Estamos listos? Bien, puedes ir siguiendo ahí la lectura. Dice así, versículo 23 del capítulo 4. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Verso 25, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Qué increíble momento, pero antes te quiero poner un poquito de contexto. Están aquí el apóstol Pedro y Juan llegando con el resto del grupo de la iglesia y les empiezan a contar una serie de circunstancias que ellos acaban de experimentar. Resulta que llegan Pedro y Juan
tú puedes leer versículos antes en este mismo capítulo, al templo. Y en este templo había un hombre lisiado por más de 40 años. Ya lo único que hacía este hombre era pedir limosna, ¿verdad? Pero pasa que Pedro y Juan no le dan limosna, sino que usados por el Espíritu Santo extienden sanidad a este hombre y es sanado. Pero imagínense, en el templo, ¿no? Todo el mundo conocía a este hombre que todos los días pedía ahí limosna, que era lisiado, y se arma un alboroto. Entonces los líderes religiosos empiezan a decir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué están haciendo ese Pedro y Juan? Porque pues todos empiezan a preguntar, ¿cómo es que ese hombre que por 40 años lleva ahí enfermo, ahora camina, ahora está bien? Pues Pedro y Juan empiezan a predicar que es por Jesucristo a quien habían crucificado, que no había salvación en ningún otro nombre, sino solamente en el nombre de Jesús, que no había camino al Padre, sino solamente en el nombre de Jesús. Pues imagínense, ¿no? Los líderes religiosos hagan de cuenta que les encendieron la mecha. Se enojan, van y los acusan con los gobernadores y entonces aprenden a Pedro y a Juan. Ellos pasan un arresto de 48 horas, porque en ese capítulo dice que al otro día, a la mañana siguiente, los mandan a traer, ¿verdad? A ver, ya cumplieron un castigo, pero ¿qué está pasando aquí? Dice que tienen una audiencia. ¿Han visto en alguna película o les ha tocado estar en una audiencia? Todos los ojos sobre el acusado, ¿verdad? Se presentan todas las pruebas contra el acusado. Pues así estaban Pedro y Juan por haber sanado un hombre y por haber hablado del Evangelio, de Jesucristo. Y entonces, frente a este concilio conformado por líderes de gobierno, conformado por maestros de la ley, empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser acusados. Ellos no se retractaron, volvieron a decir las mismas palabras con convicción. Tan así que ese día anterior que habían hablado acerca de Jesús, 5,000 hombres, solo contabilizan a los hombres, 5,000 hombres se convirtieron. O sea, imagínense, la cosa ya estaba intensa, ¿no? Pasa que como hay tanta gente que está viendo lo que sucede, pues al concilio no le queda otra más que amenazarlos, decirles, pues los vamos a castigar y si no hacen caso a lo que les estamos diciendo, que dejen de hablar de ese tal Jesús, el castigo va a ser mayor. Bueno, no los pudieron retener y entonces llegan Juan y Pedro y platican todo lo que sucede al resto del grupo. ¿Saben qué? Nos están amenazando. Ya nos está diciendo la autoridad que no podemos hablar de Cristo. Claro que era algo que ellos no iban a obedecer, ¿verdad? Porque antes estaba, y de hecho lo puedes ver ahí, versículos antes, dice, no los vamos a obedecer a ustedes, vamos a obedecer a nuestra autoridad mayor. O sea, no podemos callar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, esto nos lleva a analizar o a entender 3 cosas que suceden en estos versículos que acabamos de leer. La primera de ellas, de las oraciones que agradan al Señor, y es que son las oraciones elevadas en tiempos de crisis. Juan y Pedro llegan con el grupo y el grupo ¿qué hace? No dice, híjole, no, pues ya estamos amenazados, quién sabe qué nos vaya a pasar, nos van a meter a la cárcel o nos van a matar. No es la actitud que toman, ¿verdad? De temor. Al contrario, ¿qué es lo primero que hacen? Comienzan a orar. Ellos levantan una petición delante del Señor. Fíjate, leímos. Tan pronto como quedaron libres, ya tienen contexto,
Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Es decir, ellos estaban siendo amenazados por su obediencia al Señor. Entonces, los discípulos compartieron sus crisis con sus demás hermanos. ¿Alguna vez has estado en un momento de crisis? Ahora, yo no me refiero a esas circunstancias que a veces nos pasan por malas decisiones, por desidia, por mala administración. Esas no son crisis, esas son consecuencias de nuestra mala administración, de nuestra, a lo mejor postergar, qué sé yo. Me refiero a esos momentos que nos toman por sorpresa, ¿verdad? Situaciones que nos confrontan y que no esperábamos, a lo mejor una situación de salud, a lo mejor persecución, porque justo por eso se están creando espacios como apologética para universitarios, ¿verdad? Porque en la escuela nos enfrentamos a muchas doctrinas, sobre todo con los maestros de filosofía y de ética que retan nuestra fe. Quizá en la propia familia, ¿verdad? Estuvimos expuestos a burlas por causa de nuestra fe, quizá en el trabajo. Hablo de esas crisis, de esas situaciones complicadas o que nos pueden llegar a doler o lastimar por causa de nuestra fe. Pero aquí sucede que no estamos solos. Y me encanta esto porque Dios diseñó la iglesia desde un principio. En el original, o sea, yo a veces le digo, Señor, ¿por qué? Si somos imperfectos, tenemos nuestros detalles, ¿cierto? O sea, pero al final tú decidiste que fuese en ese entorno de gente imperfecta, de gente con nuestras luchas, nuestros diferentes temperamentos, nuestras diferentes personalidades, nos pudiéramos edificar unos a otros. Y mira lo que dice en el versículo 24, cuando los creyentes oyeron la noticia, estas malas noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración. No dice, solo Pedro y Juan se fueron a orar, ¿verdad? ¿A quién acudieron? Sí, a Dios, pero ¿con quién? Con la iglesia. Y todos juntos alzaron sus voces en oración. A Dios le agradan las oraciones elevadas en tiempos de crisis, pero sabes, no podemos hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de otros. Una persona lastimada, una persona herida, ¿puede luchar con la misma fuerza que una persona que está sana? Definitivamente no, ¿verdad? Y cuando nos encontramos en momentos de crisis, claro que hay una herida, claro que hay cierta debilidad y es normal. Y en medio de esa lucha de crisis, ¿sabes qué? No podemos hacerlo solos. Necesitamos de otros. Yo te traje aquí algunas imágenes porque es una realidad. De pronto sí tenemos crisis y no las invalido y no las desvalorizo, pero tenemos hermanos en la fe a lo largo de la historia que se han enfrentado y que se siguen enfrentando en muchos de los países con persecución. Y sabes, ellos no pueden permanecer firmes en su fe solos. ¿Necesitan de qué? De nuestras oraciones. A Dios le agradan las oraciones en tiempos de crisis. Cada año en esta iglesia tenemos un domingo de la iglesia perseguida y me encanta porque es un día en donde podemos ponernos de acuerdo para orar a favor específicamente de cierto grupo en la iglesia perseguida, y en X o Y lugar cada año nos dan un diferente enfoque y nos documentan al respecto, y es una bendición poder orar unos por otros. Pero sabes, iglesia, cuando oramos unos por otros,
Son oraciones que agradan al Señor. Por eso me encanta creciendo en la oración, porque podemos orar continuamente unos por otros. ¿Alguna vez has venido a este lugar y han orado por ti? ¿Y cómo te has sentido después de esa oración? Es como un apapacho al corazón, ¿verdad? Dios no se equivoca y podemos ver desde un inicio cuando Él empezaba a conformar a la iglesia, cómo las oraciones elevadas en tiempo de crisis son oraciones que a Él le agradan, son oraciones que nos edifican y nos bendicen. Así es que sigamos elevando oraciones a favor de nuestros hermanos. No solo eso, si tú mismo te encuentras ahora mismo en una situación crítica, ten la confianza. Obviamente, se vale, pero ya es como personal de abrirlo a todos. Pero si no, o sea, al menos a uno o dos que tú tengas toda la confianza, decir, ¿sabes qué? Me estoy luchando con esto, estoy batallando con aquello, ora por mí. Por favor, ora por mí. Yo te animo, amada iglesia, que no pelees esas batallas solo o sola, sino que podamos llevarnos unos a otros las cargas y orar para que esas pruebas, esos tiempos de crisis, que a fin de cuentas Dios usa para moldear nuestro carácter, para aumentar nuestra fe, para hacernos más dependientes de Él, podamos superarlas. No así de, ya quedaron 3 soldados caídos en el camino. ¿Por qué? Pues es que siempre quiso luchar solo. No, ¿verdad? No queremos eso. Es más, ¿por qué no volteas a tu lado y dile, si yo te veo que andas ahí cojeando, yo voy a estar orando por ti? Voy a estar orando. Si necesitas apoyo, dime, amigo, dime, compañera, dime, compañero. Yo estoy aquí para orar por ti. ¿Bien? Estamos para orar unos por otros y edificarnos mutuamente. A Dios le agradan nuestras oraciones elevadas en tiempos de crisis. Segundo tipo de oración que encontramos en estos versículos, y son oraciones que reconocen la grandeza de Dios. Oraciones que reconocen la grandeza del Señor. Todos juntos empiezan a elevar una oración, ¿verdad? A Dios. Y dice ahí en el versículo 24, oh soberano Señor. ¿Por qué no lees esto que está subrayado conmigo? Nuevamente, 1, 2, 3. Oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hasta ahí vamos a leer. A Dios le agradan las oraciones que reconocen su grandeza. Y efectivamente, Él es soberano Señor. Todo lo que pasa en el mar, en el cielo, en la tierra, Él lo conoce y Él tiene dominio. No solo eso, sino que Él mismo lo creó, ¿verdad? Con el poder de su palabra. Les confieso algo, quería meter aquí una imagen después de este versículo, pero puse así, lo busqué así, cielo, mar y tierra. Pero me asombré porque me empezaron a aparecer una serie de imágenes donde se percibía el cielo, el mar y la arena, donde se percibían montañas, cielo y mar. Eran unas cosas majestuosas. Yo, Señor, tú creaste todo eso. No solamente el cielo, el mar y la tierra, sino todo lo que habita y se mueve ahí. Las aves, las bestias marinas, los peces, desde el más chiquitito hasta el más grandote. Y me asombré, entonces ya no supe qué poner y no puse nada, pero les platico y pueden buscarlo, porque en verdad, igual ahí me aparecía el cielo, pero o sea, el cielo no solamente lo que nosotros vemos, ¿verdad? Tú puedes entrar a la página de la NASA y ver ahí
imágenes espectaculares de las galaxias, de las estrellas cuando explotan y bueno, es asombroso y Dios es el creador de todo eso. Él es nuestro Señor. Y cuando nosotros oramos reconociendo sus atributos, reconociendo que Él es soberano, son oraciones que a nuestro Dios le agradan. Reconocer que Él tiene la autoridad y el gobierno absoluto. Ahora, ¿estamos alardeando? ¿Estamos siendo barberos con Dios? Para nada. Es la verdad absoluta, ¿verdad? Y a Dios le agrada que reconozcamos eso en nuestras vidas, que Él tiene el control sobre todas las cosas. Esto se liga un poco a las oraciones pasadas, las oraciones en tiempos de crisis, porque cuando oramos que Él tiene control sobre todas las cosas, estamos diciendo, Señor, en medio de esta situación, sé que no soy yo el que tiene el control, sino tú. Así es que estamos a salvo. Esto debería reconfortarnos, darnos seguridad, saber que el Dios que creó todas las cosas, que sostiene todas las cosas, está con nosotros. Dios tiene un poder incuestionable. ¿Quién le puede decir? Me encanta cómo cierra Job en su último capítulo, ¿verdad? ¿Quién ha visto formarse la nieve en los montes? Apenas escuchaba no me acuerdo si era el radio, un podcast o algo, y decían, es que nadie sabe lo que sucede dentro del capullo de una mariposa mientras está en su proceso de metamorfosis. Nadie sabe. Yo decía, el Señor sí sabe, ¿verdad? O sea, Dios sabe todo y tiene control sobre todas las cosas. Pero fíjense, está aquí la iglesia reconociendo que el Señor es soberano sobre todo. Es la oración que levantan. Pero además reconocen que Él es creador de todas las cosas y no solamente eso, sino que Él es el autor de una obra redentora. Esto me asombra porque la iglesia puede reconocer a Dios a través de la historia, a través del tiempo. El Señor es Dios del tiempo. Te lo explico un poco más. Fíjate lo que continúan diciendo en el verso 25. Hace mucho tiempo, o hace poco tiempo, hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado. ¿Recuerdan que David, el de las mañanitas? El rey David, ¿verdad? Ese pastorcillo de la tribu de Judá que terminó siendo el rey de Israel y que en el nombre del Señor ganó muchas batallas para el pueblo de Dios. Dice, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Y por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Ahorita vamos a ver más puntualmente esto. Fíjate, ellos están recordando lo escrito en el libro de los Salmos, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice ahí, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? ¿Okay? No acabas de tener un déjà vu, lo acabamos de leer en el libro de los Hechos. ¿Sí? Son las mismas palabras escritas mucho tiempo antes por el rey David. Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Wow, me encanta el entendimiento que está teniendo este grupo de personas, la iglesia de Dios. Porque ellos saben que esta persecución no es novedad. No los toma por sorpresa en realidad. Ellos saben que ya estaba dicho desde antes.
Fíjate lo que continúan diciendo, empiezan a ser como más puntuales, más específicos en su oración y dicen, de hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Dice, pues Herodes Antipas, ¿se acuerdan de quién es Herodes? ¿Quién fue Herodes, más bien? Este gobernante que hizo una matanza, ¿verdad? Que cuando Jesús estaba siendo gestado, o sea, un ángel se le tuvo que aparecer a José y decirle, múdate, toma a María y váyanse de esta tierra, porque Herodes estaba dando cuello a todos los infantes. Desde entonces el Mesías ha sido perseguido. Desde entonces esta persecución de querer derribar, destruir, ha estado en la historia. Después dice el gobernador Poncio Pilato, ¿recuerdan este personaje? Y bueno, el próximo mes lo vamos a escuchar mucho, pero verdad, ese que juzga y que a fin de cuentas es quien decide y deja a Jesús para que sea crucificado. No solamente estas autoridades, sino también los gentiles y también el pueblo de Israel. Dice aquí, todos unidos en contra de Jesús. Iglesia, si desde mucho tiempo atrás, a través del rey David, sabíamos que esto sucedía y lo vemos cumplido en el libro de los Hechos y bueno, en los evangelios, Jesús siendo perseguido, ¿tú crees que tú y yo no vamos a ser perseguidos? Sería un poco ingenuo pensar que nuestra vida va a ser de color de rosa si seguimos la fe. No te digo esto para desanimarte, todo lo contrario, te lo digo para animarte. Porque aunque todos unidos en contra de Jesús estuvieron en algún momento, pudieron vencer en contra de Jesús, Él es rey victorioso. Su santo siervo triunfó sobre la muerte. Él es rey de reyes y señor de señores. Y sabes, aunque tú y yo, sí, dale un aplauso al Señor si le vas a dar un aplauso al rey. Él es digno de nuestra alabanza. Pero sabes, iglesia, aunque tú y yo seamos perseguidos por causa de nuestra fe, en el grado que tú gustes y mandes, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con tu propia familia, qué sé yo, pero aunque tú y yo seamos perseguidos por nuestra fe, en Jesús tenemos victoria. Dice, tu santo siervo, a quien tú ungiste, continúa diciendo el versículo 28, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. La voluntad de Dios siempre se hará, porque como decíamos, Él es Rey soberano. Entonces la iglesia entiende correctamente que el Salmo 2 está prediciendo los acontecimientos que ellos habrían de vivir, que nosotros también vamos a atravesar en algún momento de nuestras vidas. Pero podemos ver en esto que la muerte, la resurrección de Jesús se llevaron a cabo. Y si eso se llevó a cabo, ¿sabes también qué se va a llevar a cabo? Su segunda venida. Él viene. Nadie sabe el día ni la hora. Y yo siempre recomiendo esa predicación de nuestro pastor ahí en el canal de YouTube, porque habrá señales, ¿verdad? Y que podamos estar atentos a las señales para que no seamos engañados. Pero como dijo por ahí alguien, de que viene, viene. Jesús vuelve pronto. Y como iglesia necesitamos ser entendidos. Así como ellos ya estaban preparados y dijeron, esto estaba determinado de antemano, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero sabes, no importa lo que podamos afrontar, tenemos esta gloriosa esperanza que Jesús vuelve pronto y que lo que podamos vivir en este espacio-tiempo, en esta tierra, es pasajero, ¿verdad? Es un breve
instante en la línea del tiempo del Señor y que lo mejor es poder estar en su voluntad. Y justo este versículo nos lleva al tercer tipo de oraciones que agradan al Señor. Y son las oraciones que buscan la voluntad de Dios. Oraciones que buscan la voluntad de Dios. A Pedro y a Juan se les prohibió seguir hablando de Jesús. Esto iba completamente en contra de su propósito, ¿verdad? Los discípulos tenían una misión y era llevar a cabo el evangelio. O sea, imagínate que ellos se hubieran amedrentado y dijeron, no, mejor ya no vamos a decir tan abiertamente, mejor ya a la discre, porque no sé que nos vayan a hacer algo. ¿Qué hubiera pasado contigo y conmigo si ellos hubieran tenido miedo? No nos hubiera llegado muy probablemente, ¿verdad? O quién sabe cuándo. No, su misión era clara. Tenemos que llevar esta misión a cabo. Así es que su oración me encanta y qué valiente oración. Yo le digo, ay Señor, ayúdame a llevar estas oraciones. Porque fíjate lo que dice. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Danos mucho valor al predicar tu palabra. O sea, ellos no oraron, Señor, que caiga fuego sobre ellos, ¿verdad? Y a nosotros que nos cubran tus ángeles. Ahora, ¿se vale? Sí. Pero fíjate estas oraciones que agradan al Señor. Danos mucho valor al predicar tu palabra. ¿Sabes? La iglesia se alineó con Cristo y su sufrimiento. Elevaron una oración por encima de su comodidad. ¿A quién le gusta la comodidad? A mí sí, la verdad sí. Sí me gusta estar cómoda. ¿A ti no? ¿A ti te gusta estar incómodo? Nos gusta la comodidad, es real. Pero que nuestras oraciones estén por encima de nuestra comodidad. Oraciones que estén conforme a la voluntad del Señor. La iglesia estaba orando por audacia, por perseverancia, más que por comodidad. Piden valor. Ellos piden valor. Amada iglesia, esto es una realidad. En cada generación, el evangelio siempre va a chocar de alguna manera con las convicciones y normas culturales. Es decir, a nosotros no nos va a tocar enfrentarnos igual que a Pedro y a Juan, ¿no? A lo mejor no va a venir nuestra presidenta y nos va a decir, no prediques el evangelio, ¿verdad? Porque gracias a Dios en nuestro país hay derechos y hay libertad de culto, ¿cierto? Ahora, sí de cierto grado. Hay naciones en donde sí esta realidad es igual, ¿verdad? Pero eso no significa que en nuestra vida, en nuestra cultura, no choque de alguna manera con ciertas convicciones y cultura que el evangelio nos enseña. Por ejemplo, el consumismo, estas filosofías constantes a través de los medios de comunicación, el no estar satisfechos, estas filosofías de primero tú y luego tú y después tú y al último tú, mientras tú estés bien contigo mismo no importa por encima de quién tengas que pasar. ¿Sí? ¿Les ha tocado? ¿Estamos en sintonía? Situaciones que nos van a mover o nos van a quitar de nuestra comodidad, porque de alguna manera están chocando con el evangelio de Cristo. Pero que nuestra oración, así como la de los discípulos, pueda ser: danos valor
para dejar de lado lo que yo quiero, lo que a mí me hace estar cómodo y tomar, Señor, tu misión. Y aferrarme y ser obediente a tu propósito para mi vida. Hablar con valor tu palabra en donde quiera que yo esté. Fíjate lo que dice versículo 30, siguen orando. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Tú crees que Cristo quiere sanar a las personas? ¿Tú crees que en su corazón esté que las familias se destruyan, se dividan? Por todo lo contrario, ¿verdad? Que se unan, que sean restauradas. Ese es el anhelo del Señor. Pero para eso, ¿sabes a quién va a usar? A ti y a mí. Y necesitamos valor para hablar. Necesitamos valor para orar por las personas. Me encanta cómo cierra esta porción. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Wow, Dios respondió su oración, ¿verdad? Los llenó de su Espíritu Santo para hablar con valor aquello que estas verdades que transforman vidas, y es el Evangelio de Jesucristo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, oraron y confiaron en la palabra de Dios. Si tú tomas nota, apunta esta frase. Podemos tener denuedo en la tierra debido a que Cristo nos lo da en el cielo. Podemos tener denuedo en la tierra debido a que Cristo nos lo da en el cielo. ¿Sabes? A través de su Espíritu Santo, nosotros podemos vivir el cielo en esta tierra. Y eso me encanta, porque no estamos solos, iglesia. En medio de estos procesos no estamos solos. ¿Qué te parece si hacemos un repaso? Entonces, ¿qué tipo de oraciones son las que agradan al Señor? Las oraciones elevadas en tiempo de crisis. También las oraciones que reconocen la grandeza de Dios. Y tercer tipo de oración que agrada al Señor, oraciones que buscan hacer su voluntad. La oración es como el deporte, ¿verdad? Si no practicas un deporte, difícilmente lo desarrollas, ¿cierto? Los corredores empiezan con 1 kilómetro y luego 2 y luego ya empiezan sus primeros maratones y es un entrenamiento. La oración igual, es práctica y eso me encanta porque no se queda en teoría. Y es una bendición poder tener esta comunión con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento a través de la oración. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie, por favor. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Vamos a orar. Pero no vamos a hacer la clásica, bueno, no sé si sea clásica, porque pues yo no soy Dios, ni escucho tus oraciones, pero no vamos a orar, Señor, por favor, que ya me pueda comprar la camioneta último modelo de qué sé yo. No. Vamos a orar conforme a lo que aprendimos en estos versículos en el libro de Hechos, ¿sale? Yo no sé, pero el Señor sí sabe. Si estás pasando un momento de crisis, ¿por qué no levantas tu mano? Queremos orar por ti.